Me han llamado la atención las declaraciones del encargado y vicepresidente del área económica, quien es Miguel Pérez Abad, del gobierno venezolano. Él mencionó lo siguiente: no es sostenible un modelo económico que genera pobreza. Puede que esto haga alusión a un mea culpa por parte del gobierno, asumiendo que su modelo económico ha generado pobreza. Pero la realidad es que esto se interpreta de otra manera, aunque se puede rebatir de cierta manera también. Lo informa el diario El Universal. Reunido con más de 200 empresarios en el marco del Congreso de la Patria, el vicepresidente del área económica del gobierno venezolano, Miguel Pérez Abad, dijo creer que se ha dado un proceso de madurez y crecimiento de los empresarios del país, reflejando su nueva visión de reunificar lo social y lo económico. ¿Cómo se puede interpretar esto que ha mencionado Miguel Pérez Abad? Con respecto a que ha habido un proceso de madurez y crecimiento, tal vez lo ha habido en el sector privado, pero en cuanto al sector público no se puede hablar de madurez y de crecimiento mientras no haya una economía mixta en la que alianzas entre el sector público y el sector privado se generen. Lo que hay en Venezuela es una rivalidad total y división entre el sector público y el sector privado. Por lo tanto, no se puede hablar en este caso de madurez y crecimiento, sino más bien de una contracción industrial por la baja productividad que hay en el país. Si bien hay una visión de reunificar lo social y lo económico basada en políticas económicas destinadas a beneficiar a los estratos más bajos de la población, esto no se puede materializar porque la contracción industrial es muy grande en el país. Miguel Pérez Abad dijo: no es posible que una empresa prospere en un entorno de pobreza y exclusión. Es francamente eso lo que pasa en Venezuela, es decir, no puede haber prosperidad ni inversión, tampoco inversión en una economía donde hay pobreza y exclusión, pero no pobreza porque así lo ha querido el gobierno, sino porque el modelo económico del gobierno es el que ha generado pobreza, a pesar de que esto no quiera o no es lo que quiera decir Miguel Pérez Abad, por no de alguna manera hacer una autocrítica que puede costarle el puesto, francamente. En el marco de la reunión del Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro, con más de 200 empresarios de diversas áreas de la economía, Miguel Pérez Abad, vicepresidente del área económica, destacó que en la construcción del socialismo productivo en Venezuela se mantiene la nueva visión de reunificar lo social y lo económico. Se puede hablar de socialismo en el caso del subsidio, pero no hay un socialismo productivo como tal porque en Venezuela no se está produciendo absolutamente nada. Un modelo económico y productivo que excluye, que concentra la riqueza, que genera pobreza, no es sostenible, según Miguel Pérez Abad, en la cita que forma parte del Congreso de la Patria y que recoge propuestas en materia económica. La realidad es que no se ha concentrado la riqueza porque la poca que hay es administrada por el gobierno y de allí es que se puede extraer la realidad del modelo económico de Venezuela, que es la estatización o el control estatal. Cree que a partir de la revolución bolivariana, dice Pérez Abad, se ha dado un proceso de madurez y crecimiento de los empresarios del país que les ha permitido darse cuenta de que no hay mejor política económica que una eficiente política social que le dé viabilidad a sus organizaciones. No es posible que una empresa prospere en un entorno de pobreza y exclusión, aseguró en transmisión del canal estatal venezolana de televisión. Ahora pues, si bien el gobierno se ha caracterizado por impulsar una política económica dirigida a lo social, que es la política del subsidio, no le ha dado viabilidad a las empresas porque implica pérdidas que no le son repuestas. Esta reunión, dirigida también por el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, del quien haré una nota con declaraciones muy polémicas que hizo, estaba presente el diputado Héctor Rodríguez, miembro y diputado de la Asamblea Nacional por el bloque oficialista. Tras recibir el documento de recomendaciones en el área empresarial, el vicepresidente ejecutivo Pérez Abad destacó la importancia de la independencia económica. Es necesario que nosotros hagamos de Venezuela una potencia. En cualquier rincón a donde uno va puede ver la potencialidad que existe, pero esas potencialidades hay que desarrollarlas y nos toca a nosotros hacerlo. Con respecto a esto, tampoco se puede hablar de una independencia económica de Venezuela porque hay una dependencia total por parte de un factor que es controlado o una variable que es controlada por el mercado internacional como lo es el petróleo. Hablo del rentismo petrolero del cual la economía venezolana ha dependido durante muchos años. Señala la agencia venezolana de noticias que este Congreso ha realizado 10 mesas de trabajo en distintas áreas para elaborar una serie de propuestas y lineamientos para la discusión que posteriormente serán presentadas al presidente Nicolás Maduro. Con respecto a la política de
impulsar los motores de la economía, motores productivos de la economía, no ha habido resultados porque no se ha disminuido la contracción industrial. La realidad es que si hay un modelo que ha generado pobreza en Venezuela, es el modelo gubernamental, es el modelo del gobierno. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y esto hay que interpretarlo así, la política económica o el modelo económico del gobierno venezolano apegado a su ideología socialista e izquierdista se basa en el control estatal, en la expropiación, en el control de lo público sobre lo privado para generar un solo estado público que controle lo que una vez fue privado, es decir, controlar los medios de producción a través de la regulación estatal. Esto disminuye la riqueza per cápita o el ingreso per cápita. ¿Por qué? Porque al controlar, o el Estado al controlar los medios de producción, no da posibilidad a la diversificación económica que trae trabajar en equipo con un sector privado que puede tener la misma cantidad de capital o incluso más que el sector público por las alianzas que pueden producirse, haciendo que la diversificación de la economía sea mayor, la riqueza sea mayor, la producción sea mayor y la distribución sea mayor. A eso se ha negado el gobierno. Por ello, la estatización disminuye la riqueza per cápita y ese modelo que es el del gobierno ha generado pobreza por la caída del poder adquisitivo, la escasez, la devaluación de la moneda, la alta inflación y en resumen eso es la crisis económica que vive Venezuela. Por lo tanto, si Pérez Abad dice que no es sostenible un modelo económico que genera pobreza, es el mismo modelo económico del gobierno que no es sostenible ni económica ni políticamente. Por lo tanto, el gobierno venezolano hoy en día tampoco podría decirse que es sostenible. Así pueden rebatirse estas palabras mencionadas por Miguel Pérez Abad.